A ti te digo, bienvenido, bienvenida. Apréstate con la palabra de Dios. Y en esta mañana vamos a ver lo que el Señor trae para nuestras vidas. Tome su Biblia, por favor, y ábrala en la segunda epístola del apóstol San Pedro, capítulo 3. Segunda epístola del apóstol San Pedro, capítulo 3. El tema de esta mañana tiene que ver con la gracia. Este es el tercer domingo que predicamos acerca de la gracia. Por esas cosas que solamente conocemos que Dios tiene pleno conocimiento y desarrolla así su carácter sobre los hijos de los hombres, sobre nosotros, ha tocado este tema para el mes de octubre, hablar de la gracia. Si bien recuerdan, el primer domingo hablamos de la gracia de nuestra salvación. Hace 8 días estuvimos hablando de la gracia del servicio, la gracia de servir. Y hoy el Señor quiere seguirnos instruyendo a través de la gracia. Y para ello, Dios nos quiere hablar de la gracia de crecer. De la gracia del crecimiento. Entonces leamos por favor la palabra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 17 y 18. Versículos 17 y 18. Cuando ya está terminando el apóstol Pedro su misiva, su carta, termina así. Miremos cómo termina la segunda carta del apóstol San Pedro a la iglesia de Jesucristo. Ustedes que están en sus casas, los que estamos acá, somos la iglesia del Señor Jesucristo. Esta epístola es para nosotros. Amén. Esta es para la iglesia de Cristo. Lea por favor conmigo, versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén y amén. Padre, oramos para que tu misericordia esté sobre cada uno de nosotros, los que pretendemos y nos esforzamos en el día a día a acercarnos un poco más a tu voluntad. Tal vez nunca lo lograremos, mi Señor, puesto que tú eres infinitamente superior a todos los hombres. Pero gracias por darnos un alma y un espíritu que día a día anhelan sabiduría, anhelan conocimiento, anhelan la paz. Maestro de maestros, que en esta mañana todos tengamos la aptitud y la capacidad, junto con la decisión de querer salir de un estado inanímico a un estado activo, de un estado pasivo a un estado fuerte, vigoroso, espiritualmente hablando. Padre, y tú eres nuestro tutor, nuestro pastor, guíanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando
nosotros leemos las epístolas del apóstol San Pedro, tanto la primera como la segunda epístola, vemos cosas bastante interesantes que quiero compartírselas. Por ejemplo, al leer la primera epístola del apóstol San Pedro, encontramos que el tema es de la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Y la carta o la epístola nos describe acerca de esa suficiencia de la gracia de Dios para la salvación. El apóstol es enfático y nos hace ver con claridad que la gracia no necesita de ninguna otra cosa para ser salvos. O sea que ese es el tema de la gracia de Dios en Primera de Pedro. Pero cuando leemos la segunda epístola, el apóstol Pedro nos informa y nos enseña, y el tema de la epístola es la seguridad y el crecimiento en el conocimiento espiritual. Les repito, el apóstol se esfuerza en la segunda epístola por enseñarnos de la seguridad y el crecimiento en el conocimiento de la vida espiritual. Por eso, cuando leemos estos dos versículos, que son los finales de segunda de Pedro, en ellos nos damos cuenta que el apóstol está sintetizando las dos cartas con este pensamiento, el pensamiento de crecer en la gracia. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 12, dice el apóstol: manténganse firmes en la gracia de Dios. Es un mandato. Primera de Pedro 5, 12, manténganse firmes en la gracia de Dios. Y en Segunda de Pedro 3, 18, el apóstol dice: crezcan en la gracia de Dios. Nos damos cuenta que en la primera carta habla de mantenerse firme, pero en la segunda el pensamiento del apóstol es: crezcan en esa gracia, crezcan en esa gracia. Y así termina la epístola, el apóstol siendo la boca de Dios, mandándonos a que crezcamos en la gracia. Entonces, desde cuenta, amigo, amiga, hermano y hermano que nos estás observando, que la gracia no es una palabra más en nuestro vocabulario, es una palabra que tiene unos ribetes bastante importantes. Y podemos hablar de la gracia en muchas formas. Podemos hablar de la gracia de Jesucristo en las abundantes riquezas de su gracia, en la plenitud. Podemos hablar mucho de gracia, ¿verdad? Tal vez cantamos la gracia, porque hay himnos, hay salmos que hablan de la gracia. Conocemos de su gracia multiforme, la confesamos muchas veces, pero si no crecemos en ella, eso no bastará, eso no será suficiente. Hay mucha gente que habla de la gracia porque conoce la gracia, enseña de la gracia, pero si no se crece en la gracia, de nada sirve conocer la gracia. Un pensamiento que siempre lo saco a colación es este: muchos de los que se van al infierno se van conociendo a Dios, y también muchos de ellos se van conociendo la Biblia de pe a pa, porque nuestra salvación no es por conocer a Dios, no es por saber de Dios, sino por hacer su voluntad, por apartarse del mal y por seguir los pasos del Maestro. Eso es la diferencia. Por eso es que entendemos con claridad que nosotros, los cristianos evangélicos, no hemos cambiado de una religión, sino que hemos salido de una religión para adentrarnos en una relación personal con el Maestro. Por eso es que nuestro crecer espiritual debe ser siempre hasta el día en que muramos. No vamos a lograr la plenitud. Tal vez que puedo decir que estoy seguro de eso,
porque siempre nos faltará algo por subir, un peldaño más para avanzar, para crecer. Pero esa es la idea, que cuando el Señor Jesucristo venga, si estamos en esta tierra, nos encuentre subiendo peldaños, escalando, subiendo, tratando con toda nuestra fuerza y nuestro corazón de esforzarnos por ser los mejores padres, mejores esposos, mejores hijos, mejores ciudadanos, mejores en todo. Eso es, por decirlo de alguna manera, crecer en gracia. Entonces, el texto que acabamos de leer nos brinda tres ideas importantes acerca del crecimiento en la gracia, que quiero que las compartamos. La primera idea, el texto nos ofrece una idea amplia y es una orden de crecer en gracia. No es una sugerencia. Y cuando leamos las Escrituras, por favor, analicemos el contenido a profundidad. Cada palabra, cada frase, cada oración, cada versículo tiene riquezas enormes para que ustedes, todos nosotros, nos beneficiemos. Entonces, la primera idea en estos dos versículos de este texto de esta mañana, de 2 de Pedro, capítulo 3, es un mandamiento, es una orden de crecer en la gracia. Es una voz de mando a la cual hay que obedecer. Crecer es una palabra que nos invita a cumplirla. Crezcan en gracia. No es una sugerencia, crezcan en gracia. Y cuando hablamos de este crecimiento en gracia, para muchos tal vez dirán que es algo difícil de ejecutar, difícil de llevar a cabo, pero no. Piense en esto que le voy a decir. Cuando un bebé nace, la vida que trae este bebé le facilita su crecimiento. O sea que el crecimiento del bebé no es difícil, crece naturalmente. Cuando hablamos de vida espiritual, también no debería presentarse ninguna objeción, ninguna dificultad, sino crecer libremente. Y debemos nosotros, los cristianos, los creyentes, desarrollar esa vida espiritual. ¿Qué pasa si a ese bebé no se le brinda lo que necesita para su crecimiento, como es la leche materna, junto con el cuidado de su madre? Obviamente se destruye, se muere, no avanza. Hay mucho cristiano que llega al conocimiento de Cristo y queda en ese estado inanímico, queda en ese estado inactivo. Muchos llegan y conocen de Cristo, conocen de la salvación y dicen: con eso tengo y me sobra, y no crecen. Por eso las deserciones, por eso las desbandadas, por eso las iglesias cristianas se han convertido como si tuviesen una puerta giratoria que como entran, salen, como entran, salen. ¿Por qué? Porque no se ha tomado la conciencia necesaria para crecer en la gracia. Por eso el texto de esta mañana nos incita, nos da la orden a ejercer un crecimiento espiritual. Y este crecimiento no es para que lo hagamos en el discipulado mientras nos bautizan y listo, se acabó. Este crecimiento en gracia nos reta a día avanzar y lograr más objetivos, más peldaños. Es una voz que nos invita a crecer continuamente. Está dada en el tiempo presente.
Y cuando yo hago eso, ¿sabe qué pasa? Que le doy la gloria a Dios. Le doy la gloria a Dios. Y no crecer espiritualmente, eso hace que nuestro corazón se enfríe. Y se puede percibir, se puede sentir. Quiero que leamos lo que el maestro escribió acerca de esto. Porque esto no es cuestión de Pedro, esto es cuestión del maestro. Pedro no podía hablar por sí mismo si no hubiese escuchado a su maestro. Mateo capítulo 24, versículo 10. Aquí están las palabras literales del maestro hablando de la falta del crecimiento. Mateo 24, 10 dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas, y aquí está la clave, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En estos versículos claramente podemos observar la sugerencia del maestro. Aquellos que se levantarán a engañar a incautos van a ser o son el resultado de esas personas que no crecen en la gracia. Hay mucho falso maestro, falso profeta, que por alejarse del crecimiento de la gracia, hoy en día están causando un gran mal en el reino de Dios. Y quiero decir algo, y quiero enseñárselo, para que usted pueda discernir entre sus hermanos cristianos quiénes son los que crecen o están crecidos espiritualmente y quiénes no. Y hay tres formas de poder discernir cuando esos cristianos no están creciendo, según lo que dice Pedro capítulo 1, versículos 5 y 11. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 y 11. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra virtud, fe, a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Si nos damos cuenta, aquí es fácil de observar un escalamiento ascendente. Añadir significa poner sobre algo, y comienza mencionando la palabra fe. Añida a su fe virtud. O sea, no podemos hablar de una fe si no mostramos virtudes. No podemos hablar de virtudes si no tenemos conocimiento. No podemos hablar de conocimiento de Dios si no tenemos un dominio propio. Y así sigue el apóstol mencionando después la paciencia, y sobre la paciencia la piedad, y sobre la piedad el afecto fraternal, y sobre el afecto fraternal el amor. Como que el amor es el moño de todo, ¿verdad? Verso 8 dice: porque si estas cosas están en vosotros, si hacemos este escalonamiento, que no es otra cosa que un crecimiento, porque si estas cosas están en vosotros, dice, y abundan, no os dejarán estar ociosos. Y aquí viene la clave de los cristianos que no han crecido.
no os dejarán estar ociosos y sin fruto. Ya van dos. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego. Aquí están las tres. Cristianos que no muestran crecimiento, son perezosos, su vida no tiene fruto y muestran una ceguera espiritual. Sigue el apóstol diciendo, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol apunta este escalonamiento a una meta, y esa meta es el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabado sea su nombre. Entonces, tres cosas que el Señor nos las quiere sembrar en esta mañana, para que nos examinemos y digamos, o le digamos en respuesta a mi Señor, ¿estamos creciendo? ¿Estamos estancados? ¿Somos gigantes en Cristo o enanos espirituales? Lo primero, dice que esos cristianos están ociosos, no trabajan para Cristo. ¿De quiénes está hablando? De esas personas que dicen ser cristianas, pero que no le comparten la sal ni la luz a nadie, que por el contrario la han escondido y están esperando que el tiempo pase, y si el tiempo pasa, la sal se daña, y si la sal se daña, ya no sirve para nada. Número 2, sus vidas son estériles. Sus vidas no demuestran crecimiento. Sus vidas no tienen fruto. Son cristianos de mal testimonio. Número 3, están ciegos. Eso quiere decir que no tienen entendimiento espiritual. Son espiritualmente miopes, con una deficiente memoria. Olvidan todo lo que Dios ha hecho por ellos. Y Dios espera que crezcamos en gracia de forma continua, porque esa es su santa voluntad. El segundo pensamiento, o la segunda idea que nos entrega o nos brinda el texto, es la negativa de crecer en gracia. Miremos qué pasa cuando alguien se niega a no crecer. El mandato es claro. Y ese es el pensamiento número 1, crezcan en gracia, una voz de autoridad, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si optamos por la negativa a crecer en gracia? Si decimos, no crezco, ¿y qué? Pues hay consecuencias, porque se puede hacer lo contrario a crecer en gracia, según el versículo 17. Porque el verso 17 dice, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Se puede crecer o se puede caer. Cuando uno decide no crecer en la gracia, se cae en desgracia. Se va para el piso, se va de pique. Y quiero que analicemos en esa negativa de crecer en la gracia unas palabras claves que nos ofrece el versículo 17. La primera palabra es arrastrados. ¿Qué significa la palabra arrastrados? Significa desviados. Significa cambiados el rumbo. Y se utiliza siempre en una voz pasiva. Lo que quiere decir que sutilmente se puede caer bajo la influencia de alguien sin darnos cuenta. Por eso la importancia, mis amados, de saber a quién escuchamos. Ahora que
está en auge lo de la predicación en las redes sociales. Hay mucho predicador, mucha predicadora, pero desafortunadamente no todos son fiables de oír, no todos son buenos mensajes, no todos tienen buenas intenciones. Allí hay de todo. Y ahí es donde un cristiano crecido espiritualmente va a saber discernir qué cosa es buena y qué cosa es mala. Eso significa la palabra arrastrados, que son desviados de su rumbo. Si no estamos creciendo, debemos tomar conciencia de quién está influyendo sobre nosotros. Cada uno de nosotros deberíamos hacernos ese examen. Cada cristiano debe hacerse ese examen. Saber si está creciendo o no está creciendo. Si su respuesta es no estoy creciendo, entonces la pregunta inmediatamente a contestar es ¿quién te está influenciando? No es Jesús, obviamente, porque el Señor cuando nos influencia, nos reta, nos encamina a pararnos si hemos caído y a seguir hacia adelante. A levantarnos si hemos resbalado y a seguir hacia adelante. Pero el enemigo es todo lo contrario. Te dice, quédate quieto, ahí estás, como estás bien, no te levantes. Sigue así, no te congregues, no leas la palabra, no ores, que como vas bien. La gracia te salva. El conocer de que la gracia salva no me salva, sino crezco en ella. Es importante que tengamos claridad en este asunto. Debemos tomar conciencia de quién nos está influenciando. Gálatas capítulo 2 versículo 13 dice, y en su simulación, escuche lo que dice el apóstol Pablo refiriéndose a los Gálatas, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Este texto de Pablo nos da enseñanza clara de que en medio de la predicación hay intenciones funestas. No todo predicador predica para que las almas se salven. No toda iglesia se ha fundamentado en la salvación de Cristo Jesús. Hay muchos intereses. Y el crecer en la gracia me habilita, me capacita para tener un discernimiento y saber qué voz es la que me está guiando en esta vida. Los frutos que da mi vida son una evidencia, una prueba de qué es lo que estoy haciendo y estoy dando. El apóstol Pablo toma este texto de Gálatas para enseñarnos que Pedro y los judíos se dejaron arrastrar y se dejaron desviar por la hipocresía. Y sutilmente llegan estas influencias a nuestras vidas. Y debemos tener cautela en cuanto a quién permitimos que influya en nosotros, en nuestras vidas. Esto es importante. En esta semana escuché la captura de una mujer con millones de seguidores, no recuerdo la cantidad, pero tenía millones de seguidores, y era una influencer de YouTube, y la capturaron porque en su mensaje enviaba un mensaje subliminal, el cual hacía que muchos jóvenes comercien con la droga. Y ahí están en las redes sociales, y esos son los que están influenciando para mal a nuestras generaciones, a nuestra juventud. En el ámbito de la religión hay muchos falsos profetas, falsos maestros, que tienen embobados a millones de supuestos cristianos. Para eso está nuestro Señor Jesucristo en esta mañana hablándonos de la oportunidad que tenemos en esta tierra de crecer en su gracia. Otra palabra que quiero resaltar, aparte de ser arrastrados, es esta: error de los inicuos, dice. Error de los inicuos.
En otras versiones dice el error de esos libertinos. ¿A qué se refiere? Se refiere al pecado de quienes vagan apartándose de la senda recta, de la senda verdadera. Y puede ser en la esfera doctrinal o de la moral, porque estas dos, doctrina y moral, siempre se unen y van en unidad. Y eso debe servir como un estándar para nosotros vernos, reflejarnos, observarnos. No se puede predicar una cosa y practicar otra. Debe haber unión. Error de los inicuos, error de los libertinos. Otra palabra que resalto allí en este texto es inicuos o libertinos. Son esas personas malvadas que no viven de acuerdo a la ley. Personas que viven sin principios. En 2 de Pedro 2:7 leemos lo que el apóstol escribió y dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Se está refiriendo a la conducta sensual, inmoral de las personas sin principios que vivían en Sodoma y Gomorra. La inmoralidad es lo que hoy en día está multiplicándose en nuestro entorno, en todos los ámbitos. Inmoralidad es lo que se respira. Tal cual fueron los tiempos de Sodoma y Gomorra, así va nuestro mundo, tal cual. Y hay muchos que incluso personas de alto prestigio eclesial han caído y se han dejado arrastrar por estas corrientes libertinas, por estas corrientes de iniquidad, y que hasta están pensando y están votando que ojalá se haga una sola religión universal. Y le están apuntando al ecumenismo, donde no es otra absurda idea de mezclar todas las religiones en una sola, y esa es la verdadera. Y allí quieren meter al cristiano, al seguidor de Cristo. Es como si le dijéramos al Señor Jesucristo: úntate de todo el pecado y llévanos al cielo. Él ya lo hizo, recibió toda nuestra maldad, todos nuestros pecados, y su sacrificio ya se hizo. Eso es lo que tenemos que valorar, y eso es lo que tenemos que reconocer, y eso es crecer en gracia. Otra palabra que quiero destacar es la palabra caer, que aquí se utiliza y nos enseña que viene de una palabra griega que se empleaba para describir a las flores que se marchitaban y caían a causa de las estaciones. Pero también se utiliza para describir a un barco sin control que encalla. Esto es lo que nos sucede cuando nosotros nos exponemos a influencias malas. Nos hacen caer y nos estancamos y ahí morimos. Hay mucho hermano, mucho creyente que se ha dejado desviar y ha caído y se encallan en el mundo y ahí quedan. Tenemos que velar por esta situación. Y la tercera idea que nos revela el texto es el resultado de crecer en gracia. El resultado de crecer en gracia. Lo máximo que alcanzamos creciendo en gracia.
Entonces, mire esto, la meta de Dios para nuestras vidas es que crezcamos en gracia y su conocimiento. Y crecer en gracia es desarrollarse en ella, es expandir nuestra vida por medio de ella. Eso nos conlleva a varios significados grandes, máximos. De aquí va el primero. Crecer en gracia es crecer en carácter semejante a Jesucristo. Apunte esto, amigo, amiga, hermano, hermana. Apunte esto. Crecer en gracia es crecer en el carácter semejante a Jesucristo. El verso 18 dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que busquemos una semejanza a nuestro Maestro, a nuestro Cristo. Por eso es que tenemos que responder como Cristo respondería. Por eso es que tenemos que actuar como Cristo actuaría. Por eso es que tenemos que decidir en esta tierra como Cristo decidiría. Y cuando tomamos esa coraza de semejanza a Jesucristo, tenemos que decirle no a muchas cosas. No a la eutanasia. No al ecumenismo. No a muchas cosas que causan ampolla y les ampollan a muchos. Pero esa es la verdad y Dios nos confronta. Crecer en la gracia es crecer en el carácter semejante a Jesucristo. Yo no puedo decirle sí a algo que mi conciencia me grita que Jesús diría que no. Sería un hipócrita. Romanos capítulo 8, versículo 29 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Habla de semejanza. Para que Él, Jesucristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Tenemos que hacer lo que nuestro hermano mayor en la fe, Jesucristo, hizo. Él es la punta de lanza. Él nos dejó el camino. Recuerde que dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Lo otro que quiero sintetizar en estas ideas de qué es crecer en gracia es: crecer en gracia es crecer en respuestas que se asemejen a Cristo Jesús. Buscar esas respuestas que se asemejen a nuestro Maestro. Mateo 5, 41 y 42. Dice: y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Respuestas como el Señor Jesucristo, sencillas. A quien te obligue a andar 1 milla, ve con él y dale otra. Aquí hay una enseñanza. La primera milla es de la ley. Esa es una ley. La hacemos porque la hacemos, porque es ley. Para aquellos que dicen que la ley va a ir para el Antiguo Testamento y que esto ya no aplica en el Nuevo. La ley sigue siendo ley. Recuerda que Jesucristo dijo: yo no he venido a abrogar la ley, es decir, a caducarla, a cancelarla. Yo he venido a cumplirla. Y mire cómo se cumple la ley. La primera milla es de la ley y la segunda milla es de la gracia. Cuando nosotros hacemos algo más de lo que se nos pide, estamos actuando en gracia. Entonces, tratarnos unos a otros con este espíritu es en verdad darle una respuesta semejante a la que nuestro Señor Jesucristo hizo. Crecer en gracia es crecer en el conocimiento semejante al de Cristo. Crecer en gracia es crecer en conocimiento semejante al de Cristo. En el versículo 18 habla del conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces lo hacemos creciendo de nuestro Señor, lo hacemos creciendo en la palabra de Dios. Lo hacemos creciendo en la palabra de Dios, no en otra cosa.
no en otra doctrina, en la palabra de Dios. Nos sujetamos a lo escritural, a lo meramente bíblico, como se ve en Hechos 20:32. Dice la palabra de Dios: ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 1 verso 5, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y en capítulo 2, 1 de Pedro capítulo 2 verso 22 dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Qué nos está diciendo? Que tenemos que en nuestro conocimiento hacerlo semejante al conocimiento de Cristo, andar siempre bajo sus estatutos, bajo sus preceptos. El conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos perfecciona en nuestro diario vivir, en el día a día. Otra más, crecer en gracia es crecer en hablar a semejanza de Cristo. Ojo con lo que hablamos. Aquí en nuestro hablar, en nuestro dialecto, manifestamos el crecimiento de la gracia. Colosenses 4:6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Nos está diciendo que nuestras conversaciones, cuando hablamos, tú que eres creyente, tú que eres una seguidora, un servidor de Cristo, nos está diciendo Colosenses que cuando nosotros hablemos, siempre nuestro hablar sea ameno y sea de buen gusto. Sazonada con sal, dice, eso quiere decir que no lleve mala intención, que lleve un buen sentido, que la jovialidad, la cordialidad se manifiesten. En Efesios capítulo 4 verso 29 dice la palabra de Dios: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Amén. Un cristiano que no sepa manejar autocontrol, que no tenga control sobre su lengua, que no tenga control sobre su actuar, no está dando evidencias de crecimiento espiritual. Evangelio según San Lucas capítulo 4 verso 22 dice: y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? ¿De quién creen que están hablando aquí? Están haciendo referencia al Galileo, al maestro de maestros, a Jesús. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Qué bueno que eso mismo dijeran de cada uno de los que dicen ser hijos de Dios, de los que dicen ser cristianos. Crecer en gracia es crecer en confianza. Crecer en gracia es crecer en confianza, a semejanza de Cristo. Juan 1:16 dice: porque de su plenitud todos tomamos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amados, del mismo modo que nuestro Señor Jesucristo confió constantemente en su Padre, asimismo nosotros debemos estar confiadamente entregados en sus manos hasta la eternidad. Amén. Crecer en gracia es crecer en servicio a semejanza de Cristo, para los servidores, para los ministros. Crecer en gracia es crecer en servicio a semejanza de Cristo.
La gracia de la vida de Jesús fue que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por muchos. El servicio en gracia no siempre es fácil, pero sí es siempre muy valioso. Ahora, entonces ya estamos en capacidad de comprender por qué debemos crecer en gracia. Porque es un mandato divino, es un mandato de Dios para nuestras vidas. Hemos de ser como Cristo en todas las formas posibles. Ahora que hemos oído la palabra que nos ha sido impartida, debemos obedecerla. Y la palabra nos insta a que crezcamos en gracia. Quiero guiarlos en una corta oración. Ahí donde usted está en su casa, en su habitación, los que están acá presentes, tómense en un tiempo cerrando sus ojos y meditando cómo está tu crecimiento espiritual. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu actitud? ¿Cómo le estás sirviendo a Dios? Recuerde esta cita que le voy a repetir. Segunda de Pedro capítulo 1, del versículo 5 al 11. Ahí fácilmente usted puede discernir si está usted creciendo o está estancado. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entre menos usted conozca a su Señor y Salvador, más perezoso va a ser usted y menos fruto vas a dar. Pero entre más crezcas en el conocimiento de tu Señor y Salvador, se van a renovar tus fuerzas y te vas a activar y vas a dar mucho fruto. Eso por un lado. Y por el otro, tu visión espiritual no va a ser corta, no va a ser miope. Vas a ver las cosas que Jeremías, el profeta, profetizó. Cosas que ojo no vio. Vas a verlas. Oremos. Padre, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, agradecemos por esta poderosa palabra, el crecer en gracia, Señor. Ahora nos damos por entendidos que la gracia no solamente es para nuestra salvación, sino que también es para crecer en ella, caminar con ella, como tú lo estás demandando a través de la palabra. Señor, pon en nosotros, pon en nuestros corazones el querer como el hacer, de que crezcamos en la gracia, de que crezcamos en el conocimiento. Señor, llévanos a la intimidad contigo, en nuestras oraciones. Llévanos al campo de batalla, a guerrear, a interceder, a ayunar, a clamar por la patria, por la familia, por los hijos. Abre nuestros ojos, mi Señor Dios, para que podamos ver lo sobrenatural, lo divino. Danos, Señor, esa aptitud, esa capacidad. Otorga a tu iglesia el fuego que necesita para que no sea una iglesia ociosa, para que no sea una iglesia estéril, que todos sean obreros, que todos sean guerreros y que todos te den a ti fruto, que todos ganen almas para ti. Señor, coloca colirio en nuestras iglesias, en nuestros hermanos, colirio divino para que podamos ver y podamos seguir avanzando en la recta de tu justicia. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Antes de despedirme, quiero saludarles y darles las gracias a todos los que están conectados
y quiero dar este testimonio de algo que fue maravilloso. Un compañero de Chinchiná llamó hace mes y medio, 2 meses, no recuerdo más o menos, para que orásemos, y oramos aquí por este medio, por la sanidad, para que Dios levantara un cáncer de seno que tenía la esposa de este compañero. Ayer me llama, contento y regocijante, que ya no hay problema, no hay nada. Eso es una clara evidencia de que el Dios que hizo las sanidades en el pasado, las hace hoy y las seguirá haciendo por siempre, porque su inmutabilidad es uno de sus atributos y Él quiere hacer algo contigo. Crece en su gracia y vas a ver la mano poderosa, gloriosa de Dios bendiciéndote a ti y a toda tu familia. Bendiciones para todos.